Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en una nueva videoentrevista de Hostel Tour. Hoy tenemos nuevamente una entrevista de lujo porque estamos con Raquel Garavito, que es la presidenta del FONTUR, del Fondo Nacional de Turismo de Colombia, que no es solamente un fondo que recauda dinero, sino que es un organismo profundamente territorial, que recorre todos los sectores y todos los rincones, todas las regiones del país para tratar de articular entre el sector público, el sector privado, las comunidades locales para beneficio del turismo, lógicamente, pero con una visión muy amplia. Ahora Raquel nos va a contar un poquito, pero la quería saludar primero. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo está usted? Pues bien, gracias por la invitación, Rolando, y es un gusto acompañarlos el día de hoy. Ustedes desde Argentina, nosotros de Colombia, pero qué gran trabajo el que están haciendo contándole a todos los seguidores cómo se está manejando el tema del turismo en el mundo y en especial en Latinoamérica. Muchas gracias. La verdad que sí, vemos que el sector está muy interesado en reactivar rápidamente la economía, reactivar el turismo y entonces necesita saber qué es lo que está pasando a lo largo de toda América Latina. ¿Podría ofrecernos un panorama en estas semanas, en las reuniones que ha tenido con los funcionarios y con los directivos del sector privado de las regiones? ¿Cuál ha sido el impacto de esta crisis? Pues lamentablemente que al igual que el resto del mundo, uno de los sectores más afectados ha sido el turismo. Y desde el día uno que arrancó esta pandemia se vio directamente afectado. Nosotros podemos decir que tenemos un sector que ha estado casi en un 98% parado. En Colombia, cuando nosotros hablamos de turismo, especialmente lo estamos dividiendo o lo subdividimos casi en 18 categorías, porque para nosotros turismo no es simplemente, digamos, como sector y como factor económico, no son simplemente las aerolíneas y los hoteles, sino que dentro de la cadena de turismo nosotros incluimos todo lo que son bares, restaurantes, transporte de pasajeros, asimismo tenemos el componente artesanal que es muy alto, que pues está muy ligado al tema cultural y algunas otras de estas características. Nosotros tenemos muchas tipologías de turismo en el país y digamos por eso entendemos el sector como un gran conglomerado de subsectores que lo componen. Lamentablemente, prácticamente todos los sectores han estado restringidos. El sector de la hotelería ha tenido, digamos, un porcentaje muy pequeño en el que ha podido, digamos, operar, pero ha operado más como un soporte mismo al COVID. Los hoteles nos están apoyando de distintas maneras. Algunos de ellos, por ejemplo, cuando traemos los vuelos humanitarios, ofrecen su servicio de aislamiento de la gente que viene de otros países. Algunos otros, en Colombia creamos un programa que se llama Por los que nos cuidan, que busca darle Claro. hospedaje y alimentación a los trabajadores del sector salud, que lamentablemente en el mundo entero han generado rechazo en algunas comunidades por parte de sus propios vecinos, lo cual es absurdo. Algunos hoteles están siendo parte de este programa y algunos otros hoteles todavía siguen con funcionamiento por cuenta que había algunos extranjeros que seguían en el país y no han podido salir del país porque los vuelos humanitarios a sus destinos son muy costosos. En materia de restaurantes, que es, digamos, otro de los componentes fuertes que nosotros tenemos en Colombia, el sector de los restaurantes ha estado muy afectado. Sin embargo, la resiliencia del sector de los restaurantes es muy grande y han tratado de reinventarse, más que reinventarse, que esta palabra a veces es un poco fuerte, han tratado de mantenerse a flote por medio de los domicilios. Colombia fue un país que venía en materia tecnológica. Tenemos algunas aplicaciones, algunas apps, tanto Android como Apple, que venían funcionando de manera bien, pero lo que se ha sido un fenómeno total ha sido que hoy en día los colombianos en gran medida están utilizando muchas de esas aplicaciones. Entonces, la oferta de restaurantes hoy en día se está ofreciendo casi que en su totalidad a domicilio. Ya reactivamos otra categoría que es el pick-up, que es yo solicito el servicio, puedo ir a recogerlo en el restaurante y me lo llevo a mi casa. E incluso hemos llegado a puntos tales como grandes chefs del país, como son Harry Sazón o los hermanos Rauch
o algunos otros que ofrecen el servicio de receta con porcionado. O sea, el sector de los restaurantes ha inventado de todo, sin embargo, esto no es suficiente y ahí estamos trabajando de la mano del empresariado. Esto, digamos, lo que se habla en la industria a nivel mundial es que ha habido una aceleración de ciertos procesos. Cuando se hablaba de innovación, cuando se hablaba de sustentabilidad, se hablaba de procesos de mediano y largo plazo. Y sin embargo, esta crisis, no sé cómo lo entiende usted, Raquel, pero ha acelerado justamente en estos casos para subsistir esa inventiva, esa necesidad de desarrollar nuevas estrategias. Eso es cierto, eso es cierto. Nosotros, el presidente Duque, por la misma edad que tiene y no solo por un tema de edad, sino por la formación que él ha tenido, él ha sido una persona que ha creído mucho en los emprendimientos, en la tecnología y en lo que se llama en Colombia, lo que llamamos la economía naranja, que es esa economía que parte de la creatividad. Eso nos ayudó a que en el momento en que llegó una crisis como esta, ya teníamos algunas entidades del Estado que venían trabajando de esta manera. De hecho, nosotros tenemos una entidad hermana en Colombia que se llama Impulsa y que se ocupa de todo el tema de emprendimiento. Como estos procesos ya venían trabajándose de la mano no solo de entidades internacionales, sino, por ejemplo, de las mismas universidades, de pequeños tanques de pensamiento, de todo este tipo, digamos, de nuevos negocios que hay en el mundo entero. Eso nos ayudó a que el enganche, tan pronto empezó esta pandemia, fuera mucho más rápido y lo pudiéramos poner en práctica de una manera, digamos, inmediata. Ahora, en relación al mundo o a la Colombia pre-pandemia, en la actualidad, ¿ha cambiado la necesidad? Digo, ustedes tienen una visión de las solicitudes de créditos o de financiamiento que le presentan los destinos, que le presenta el sector privado. ¿Han cambiado las necesidades? ¿Hay cosas que se mantienen? Hemos logrado, irónicamente, hemos logrado mantener, digamos, las mismas líneas de comportamiento, eh, pero yo creo que es por un pensamiento de que la pandemia es temporal. O sea, al principio una angustia muy grande, por supuesto, porque nos tocó cerrar el país como muchos otros países y nos tocó suspender muchos proyectos. Sin embargo, siempre ha habido un espíritu de reactivación. ¿Cómo funciona el Fondo Nacional de Turismo en Colombia? No muchos países tienen esta figura, algunos otros lo tienen como México. México tiene una figura parecida, la de México es aún más avanzada que la nuestra. Nosotros manejamos 3 líneas y nosotros lo que hacemos es adjudicar recursos a las regiones o a los gremios, pero ni siquiera entran en calidad de préstamo. Es un aporte directo del gobierno nacional o a la entidad territorial, que en este caso son los mismos municipios, las ciudades pequeñas, los departamentos y en algunos otros casos para los gremios. Y funcionamos por contrapartida. Nosotros, dependiendo de la categoría en la que están, algunos tienen el 50%, otros tienen el 20%. El gobierno nacional pone la plata, pero no es financiación, es una plata que se le entrega al territorio, pero quien ejecuta los recursos para fines de transparencia y de eficiencias es Fontur. Entonces, primero, pues no tenemos temas ni de corrupción, hay un tema de transparencia, hay un tema de eficiencia y efectividad, porque si bien son recursos públicos, nosotros hacemos una contratación de régimen privado, que es mucho más rápido en cualquier país del mundo. Entonces, eso lo hacemos en 3 líneas. Por un lado, tenemos la línea de infraestructura, que es infraestructura turística pública, que es lo que se llama infraestructura gris, y es todo lo que hace que las ciudades, los municipios, los departamentos sean más agradables al turista. Es una infraestructura, les pongo un ejemplo, un malecón, un sendero, un muelle, que finalmente no son del sector privado, sino del sector público. O sea, lo que hacen es generar mejores condiciones a un lugar turístico específico. Pero benefician a todos, en definitiva. Señor. Benefician a todos, en definitiva, claro. Son obras del sector público, pero que el sector privado aprovecha para sus circuitos, ¿no? Exactamente. Pero además hay una ventaja en esto, que si bien el gobierno nacional es el que pone gran parte de los recursos, es algo que le queda a la ciudad. O sea, a partir del momento en que nosotros lo hacemos, ya pasa a ser propiedad de la ciudad.
La segunda línea que manejamos son todo el tema de competitividad y es cómo por medio de procesos de formación volvemos esa región más competitiva. Entonces esto se hace por medio de cursos, seminarios, foros, trabajamos muy de la mano con universidades, con expertos internacionales, formando en temas específicos. Podemos trabajar temas desde manejo de residuos en un hotel hasta temas de bilingüismo con la policía de turismo. Y además todo el manejo de normas técnicas sectoriales que están adecuadas con las normas técnicas internacionales. Y por último, que es el tema que más énfasis se le está haciendo, un poco con la pregunta anterior que me hiciste, de si ha cambiado un poco las prioridades pre-pandemia y pandemia y post-pandemia y COVID y post-COVID, es el tema de promoción. Colombia es un país primero de regiones. Las regiones de nosotros son súper diferentes las unas de las otras. La geografía de Colombia hace que tengamos una topografía que tenemos casi que todas las categorías de turismo, salvo el esquí, que eso es algo que les envidiamos a ustedes, pero nosotros tenemos, digamos, una variedad de turismo muy grande. Entonces, la reactivación de nosotros se va a enfocar primero en reactivar rápidamente el turismo local, que la gente se traslade de una región a otra con tranquilidad. El turismo interno va a ser muy fuerte, con un énfasis en el turismo del día a día. La gente piensa que muchas veces hacer turismo es salir de la casa, comprar un tiquete, ir al aeropuerto, llegar a un hotel. No, hacer turismo puede ser salir de tu casa, irte al campo, a conocer una población cercana y comerte la comida típica de esa población y regresar en la noche a tu casa. Eso es turismo. Turismo es consumir la artesanía local. Vas y te compras el carrito autóctono, la mochila, el sombrero. Entonces vamos a tener mucho énfasis en eso. Y por supuesto vendrá también la campaña de turismo internacional, que lo hace otra entidad hermana a nosotros, que es ProColombia, y de reactivación de Colombia es un país seguro para viajar. Entonces, digamos, en eso estamos encaminados en los próximos meses. Hace unos 15 días, en las jornadas online Hostel Tour LATAM, estuvo Gilberto Salcedo disertando y él disertó sobre el marketing de resiliencia y la importancia de que va a tener comunicar que Colombia, una vez más, es resiliente y que sus destinos están preparados para recibir a los turistas. Me imagino que gran parte de los recursos que van a solicitar las entidades para los fines promocionales tienen que ver con esto, ¿no? Con comunicar protocolos de bioseguridad. Es así. Nosotros, digamos, tenemos dos grandes proyectos enfocados a las entidades territoriales en estos momentos. Uno es el tema de promoción como tal de la oferta del destino como tal, o sea, ¿qué tiene? Si es un destino como el eje cafetero o si es un destino como el Caribe colombiano. Pero el otro tema es darle seguridad al turista. Y por eso también tenemos un gran proyecto que se llama el sello de bioseguridad check-in. Este es un proyecto que hace poco lanzó el señor presidente de la República de la mano del secretario de la OMT, en el sentido que vamos a tener un sello que van a poder adquirir las empresas del sector turismo para brindarle tranquilidad a ese consumidor final que es el turista. Si bien el sello no es obligatorio, funciona más como una norma de calidad, donde quien posee ese sello le va a poder decir al consumidor, mire, yo soy un lugar que cumple con las normas de bioseguridad establecidas tanto internacionalmente como nacionalmente. Y para este sello, pues obviamente el gobierno entiende que el sector privado tiene una situación económica muy difícil en estos momentos y es por eso que el gobierno nacional ya destinó unos recursos muy importantes para que sea subsidiado. ¿Cómo estamos haciendo esa bolsa para poderla multiplicar? La idea es que el gobierno nacional pone el 50% de estos recursos y nos toca conseguirnos para duplicar el número de empresas que lo adquieran ese otro 50. Y ese otro 50 pues debe estar de la mano, uno, de las entidades territoriales, que finalmente son las que quieren que sus regiones se sientan seguras, y de la mano de los gremios, que finalmente son los que están, valga la redundancia, agremiando al sector privado, a los empresarios,
Entonces, mientras un empresario para adquirir el sello de forma autónoma le cuesta un 100%, si hace parte, digamos, de esta figura, pues se puede estar ahorrando cerca de un 60% en la adquisición de este sello, que es otorgado por certificadoras nacionales e internacionales. ¿Qué tan difícil es? Bueno, hablaba de esta necesidad de conseguir esos recursos para hacer este desarrollo del sello. ¿Qué tan difícil es hoy conseguir los recursos, digamos, pensando en el daño que han tenido las empresas por la situación de la crisis? Y bueno, le recordamos a nuestros seguidores, bueno, usted lo explicará mejor, pero que Fontur se financia con el parafiscal, que es este impuesto, ¿no? que en definitiva pagan las entidades. ¿Qué tan difícil es hoy conseguir esos recursos? Pues miren, no es tan fácil como en algunos otros años. Fontur es una entidad que ha ido creciendo en el tiempo. Nosotros tenemos dos fuentes principales de financiación. Los fiscales, que es ese recurso que nos entra directamente por entrada y salida de pasajeros al país. Claramente es un recurso que va a estar detenido por un tiempo o ha estado detenido hasta que reactivemos vuelos nacionales e internacionales. Y por el otro lado, el recurso parafiscal, que es ese recurso que se genera de lo que yo llamo el consumo directo o la ocupación. En la medida, les pongo un ejemplo para los que no son muy, no manejan esta terminología. En la medida que un restaurante tiene mayor consumo, es mayor el parafiscal que paga. Lo mismo los hoteles, en la medida en que tienen mayor ocupación, pues el parafiscal que nos entra a nosotros es mucho mayor. En este momento, como una de las medidas de alivio que ha tenido el gobierno nacional, ha sido detener el recaudo parafiscal hasta el otro año. ¿Qué significa eso? Que esos recursos que nos han debido entrar a nosotros, este recaudo se hace trimestral, pues no lo vamos a tener durante el año 2020. ¿Cómo estamos funcionando? Digamos que hubo un muy buen recaudo en el primer trimestre del año, coincidencialmente, y a partir del año pasado. Y lo que estamos haciendo es hacer incorporación de vigencias anteriores. Este es un fondo que lleva existiendo varios años. Hubo proyectos que salieron por menor valor al que inicialmente se previeron. Y por el otro lado, el Ministerio de Hacienda y Crédito, que es el que maneja, digamos, todo el recurso a nivel nacional, tenía algunos otros recursos de Fontur que han estado congelados. Entonces, lo que estamos haciendo un poco es agarrar un poquito de todo lado para poder finalizar el año con una buena ejecución. Creo que el ejercicio financiero que se está haciendo es muy bueno, muy interesante, y ahí vamos a tener por lo menos como sobreaguar, como dicen popularmente, durante el año 2020. Además es muy importante, digamos, que se generen esos recursos, porque en definitiva es una redistribución de los recursos hacia los territorios, sobre todo, digo, pasa en Colombia, pero pasa en Argentina, en Brasil, en Chile, ¿no? La necesidad de llevarlo a los territorios más chicos, que siempre son los más afectados. Sí, de hecho nosotros en el fondo esa es una de las premisas, y yo creo que cada persona que está a la cabeza de una entidad tiene una forma de hacer su trabajo distinto. Yo personalmente soy una convencida que el éxito de Colombia son las regiones. O sea, Colombia es lo que es gracias a nuestras regiones, no a nada distinto. Y eso hemos tratado durante esta administración de imprimir. O sea, el éxito de los números del país está ahí, porque es donde somos verdaderamente autóctonos. Entonces, los proyectos que se han desarrollado tanto el año pasado y este año han sido proyectos con un enfoque sumamente regional. Y mentalmente los funcionarios de esta entidad, todos hemos aprendido a manejar ese lenguaje. Y tenemos, de hecho, oficinas regionales, porque es mucho más fácil tener los proyectos acordes con cada una de las ciudades de los departamentos del país, si son personas que han crecido ahí, que conocen su gastronomía, que conocen su infraestructura y que conocen cuáles son las necesidades reales. Por más que nosotros seamos gente capacitada al mando de las entidades públicas o que hayamos viajado mucho, nadie conoce más un territorio que sus propios habitantes. Y ese trabajo lo hacemos directamente de la mano
de las entidades territoriales y de las secretarías de turismo de las regiones, que son finalmente quienes conocen cuáles son las necesidades del territorio. Por supuesto, la parte técnica se la imprimimos acá, pero sí tenemos en cuenta mucho esas necesidades propias, y asimismo la transferencia de conocimiento de un lado al otro se vuelve tan valiosa. En buena parte de América Latina se está trabajando, y no siempre es fácil, en la descentralización, ¿no?, de la gestión, trasladar parte de las decisiones a las regiones. Raquel, le hago la última pregunta y la dejamos seguir con su intensa agenda y sobre todo en este contexto, y es las proyecciones. ¿Cómo imaginan que va a ser el último cuatrimestre o el último trimestre del año, y cómo imaginan que va a ser 2021? Mire, el gran reto de nosotros durante el 2020 es lograr reactivar vuelos. Lo más importante para nosotros es la reactivación de los vuelos, tanto nacionales como internacionales. Eso es lo primero. ¿Qué queremos? Terminar un año con unas campañas de promoción muy sólidas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como les comentó Gilberto, supongo, en el encuentro que tuvieron con él. ¿Por qué? Primero, porque el mundo entero está con miedo. Entonces, esas campañas no solo son de venta del país, sino de tranquilidad. Entonces, vamos a perder el miedo. Colombia es un país absolutamente amable, cariñoso, y eso es lo que queremos que sepa el turista internacional. Y el turista nacional es que aprenda a conocer su país. Entonces, lo más importante durante el año 2020 es que le perdamos el miedo a volver a viajar. Eso es lo más importante. 2021, sin embargo, mientras estamos haciendo esto, ya hemos reactivado todas las obras de infraestructura. Uno de los primeros sectores que el presidente Duque permitió que se reactivara eran las obras de infraestructura. Entonces, de lo malo estamos sacando lo bueno, y aprovechamos que estamos un poco paralizados para que todas nuestras obras de infraestructura vayan avanzando, de forma tal que cuando reactivemos el país estemos en mejores condiciones en las regiones. Luego esperamos que el 2021 sea un año de aprovechamiento de lo que se logró construir, porque ¿qué hicimos? Si bien el país paró, las entidades no estamos parando. Nos estamos capacitando, estamos aprendiendo, estamos reestructurando. Entonces, ¿qué esperamos? Que el 2021 sea un año donde en el momento de la reactivación real, que va a ser a partir del 2021, los colombianos y los viajeros internacionales encuentren un país mucho más sólido en materia de turismo. Raquel, muchísimas gracias por este panorama tan completo. Esperemos que ya en las próximas semanas se puedan habilitar esos vuelos pilotos, ¿verdad? Que son los que inician la reactivación del doméstico. Sí, no, ya estamos ya a puertas, estamos en un momento crucial, la curva de nosotros está llegando al pico en este momento, y lo que digo yo, ya esperamos lo más, esperemos lo menos, ya lo que venga de aquí para adelante, si Dios quiere, estamos en descenso, y nada, aquí seguimos trabajando. Muchas gracias por la invitación, y los esperamos para que nos visiten en Colombia, ojalá más pronto que tarde. Muy pronto. Muchísimas gracias, Raquel. Bueno, hemos estado conversando con Raquel Garavito, que es la presidenta de Fontur. Les rogamos a nuestros seguidores que pueden suscribirse al canal de YouTube de Hosteltour para recibir las alertas y, bueno, acceder muy rápidamente a revistas como la que acabamos de hacer con Raquel. Muchísimas gracias. Hasta luego, un gusto.